¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Una disculpa, se movió un poco la cámara. ¿Cómo andan? Oigan, a ver, dos temas que tienen que ver con la seguridad, con la justicia, y que me interesa mucho ponerlos sobre la mesa para que no se escapen. Bueno, en realidad son cuatro temas, a ver si nos da tiempo de profundizarlos a todos, pero que es necesario no quitarles el dedo del renglón, porque cada uno de ellos evidencia mucho, pero mucho de estos vicios del poder. Se cumple un año más del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. En este marco, Joaquín El Chapo Guzmán, bueno, manda una carta al juez Brian Cogan en donde afirma que ellos fueron utilizados por el gobierno, que fueron chivos expiatorios en ese lamentable episodio. Por el otro lado, un juez considera que está bien que Israel Vallarta haya pasado 18 años en la cárcel sin sentencia, ¿se imagina? Acusado de falsos secuestros, de comandar a una falsa banda llamada como los Zodíaco. Pero el juez dice, está bien que sea el hombre con más años en la cárcel sin sentencia de este país. Tres, ¿ha escuchado usted algo del caso Norma Piña ya? Sobre todo en los medios tradicionales. ¿Hemos escuchado alguna reacción de Norma Piña sobre su cena con Alejandro Moreno? Cuatro, ¿qué pasó con María Amparo Casar y los privilegios de los que ha gozado? Dos temas que en los medios tradicionales y los famosos corifeos han hecho a un lado de manera silenciosa para evitar que se siga explorando en cada uno de ellos y lleguemos precisamente a uno de los puntos de los rostros que menos le gusta a la derecha que se evidencie. Es decir, las castas, las dinastías, el poder controlado por las grandes fortunas, por las oligarquías, por aquellos grupos que durante muchos años hicieron lo que quisieron y definieron lo que definieron, y que a pesar de que hoy por hoy, como lo hemos platicado en otras ocasiones, siguen manteniendo mucho poder. Porque sí, Andrés Manuel López Obrador llegó con 30 millones de votos, pero no fueron suficientes para quebrar completamente el sistema, pero tampoco fueron pocos para que la derecha impidiera que López Obrador accediera al poder. Entonces, tuvo que haber acuerdos, tuvo que haber, por supuesto, discusiones, tuvo que haber aceptaciones de ambas partes para tratar de darle fluidez a este gobierno. Pero eso no quiere decir que la derecha estuviera cómoda con un personaje como Andrés Manuel sentado en la silla del águila, por la simple razón de que no era uno de ellos y de que no se sienten representados por él mismo. Entonces, para ellos siempre fue una oportunidad de estar denostando este gobierno, esperando que cada día que pasara fuera uno menos para poder recuperar el poder. Su frustración es mayúscula al darse cuenta que cada una de las decisiones que fueron tomando en todo este tiempo los fue alejando cada día más de dicha posibilidad, teniendo como cereza en el pastel el nombramiento de una candidata tan mala como Xóchitl Gálvez, pero sobre todo con una campaña verdaderamente para el estudio de lo que no se debe de hacer en una campaña electoral, pero basada, no limitada, a la propia ausencia de principios, de moral, de conocimiento que tenía ya de por sí los partidos que le estaban impulsando. Para ellos es muy importante que ya no se hable del caso Norma Piña. ¿Por qué? Porque se evita profundizar en la gravedad de lo que hizo la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que tendría que haber renunciado de inmediato al acercar a uno de los contendientes en la batalla electoral con el árbitro electoral. Eso es inadmisible, inadmisible, y sobre todo para aquellos cruzados por la democracia, quienes afirman una y otra vez, ¿no? Una y otra vez, que ellos respetan de manera íntegra ese asunto. Pero no olvidemos algo que es también determinante. En el caso de María Amparo Casar, se deja de lado la discusión de fondo. Se da cuenta, empieza la estridencia. Mucha gente dice, Andrés Manuel López Obrador actuó de una manera violenta, de una manera agresiva. No, yo creo que Andrés Manuel López Obrador actuó como muchos esperaban que actuara. Y me explico. López Obrador no le apostó a que María Amparo Casar fuera sancionada por el Poder de Justicia. No, porque él sabía que no iba a pasar.
Él sabía que el Poder Judicial iba a dar la razón a María Amparo Casar, por muchas razones, por muchas. Pero de esa forma lo que hizo López Obrador al evidenciarla fue poner nuevamente en la mesa la corrupción normalizada, aceptada entre una élite y sus corifeos. Lo que está bien para ellos está mal para el resto, ¿no? Por ejemplo, ellos te dicen, tienes que pagar impuestos, pero le dejan a Salinas Pliego y a todos que paguen una mínima cantidad de lo que realmente deben, ajustando las leyes a su antojo. Por citarle un caso, ¿no? Así se trató con María Amparo Casar. Y por eso López Obrador lo que hizo fue evidenciarla para poder dejar en claro que la señora hoy por hoy no tiene ninguna autoridad moral con sus supuestos reportajes sobre corrupción en contra del gobierno de López Obrador. Muchas veces ese descrédito, aunque no lo creamos y aunque no sea lo más adecuado, porque todo todo país tendría que dirimir sus diferencias en instituciones, pero en un país como en este, que vive tantos sucesos y ha vivido tantas cosas y donde las instituciones, por más que se presuman, no funcionan como deberían, el hecho de evidenciar a una persona con ese ego y con esa soberbia para esa persona es un castigo más que suficiente, porque realmente le das en donde le duele, en un falso prestigio que fue construyendo y que un buen día, ¡pum!, se viene abajo. Y lo mismo pasa con Norma Piña. Una mujer que se llenó la boca de decir que ella era una persona respetuosa de la ley, respetuosa de las reglas, respetuosa de cada paso y que sin embargo está jugando el papel para llevar a cabo un lawfare e impedir que Claudia Sheinbaum gane la presidencia de la República. Es parte esencial de la anulación de las elecciones. Entonces, por supuesto que hay que mantenerla fuera de foco y no recordar una acción de tanta bajeza para que tenga cierta autoridad en un momento dado en que tenga que expresarse al respecto. Por eso no hay que dejar perder esos dos asuntos cuando vuelvan a aparecer en el escenario estas dos mujeres. Y de ahí pasamos al caso de Israel Vallarta, porque el Poder Judicial tiene en la cárcel a Vallarta porque los que lo metieron siguen ahí en el Poder Judicial, siguen teniendo un peso en la Fiscalía General de la República, siguen siendo fiscales, como el caso de Sales Heredia en Campeche, siguen teniendo un peso, en el Instituto de la Defensoría Pública, siguen teniendo un peso incluso en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Son personajes que se mueven dentro de ese cártel policíaco, cártel judicial, como lo definió mi tocayo Jesús Lemus, de ese estado profundo, que están comprometidos con el crimen organizado y se convierten en los perros guardianes de una élite corrupta que a la vez es la cabeza, precisamente, de la verdadera mafia. Así de sencillo. Y en el Poder Judicial, en las fiscalías, juegan ese papel. No están diseñadas para proteger a la gente común y corriente, no están diseñadas para proteger, a las personas como usted o como yo. Están diseñadas desde siempre, que eran procuradurías, en proteger a los que tienen dinero. ¿Por qué? Porque muchas veces, como el caso de Hertz Manero, forman parte de ese mismo sector. Entonces, obviamente que para ellos no les conviene que Israel Vallarta salga de la cárcel. ¿Se imagina si Vallarta sale de la cárcel? Varios de estos tendrían que ocupar su lugar en esa prisión. Entonces, estamos ante un hecho innegable en muchos sentidos y en muchos aspectos, en donde lo que pasa con Israel Vallarta llega a ser ya una ofensa para todos nosotros, para todos los ciudadanos que aspiramos realmente a tener un sistema de justicia parejo. Y finalmente el caso de Joaquín El Chapo Guzmán y el caso de Posadas Ocampo, y que tiene que ver directamente, por supuesto, directamente, y no lo podemos dejar de lado cómo opera el crimen organizado. Por eso le dije que todas estas historias se juntan. El verdadero crimen organizado son esos empresarios, políticos y militares de alto rango, quienes controlan el negocio bajo las órdenes de los Estados Unidos con la mal llamada guerra en contra del narcotráfico. El crimen organizado es parte del engranaje del capitalismo y juega un papel fundamental en el despojo de recursos naturales. Entonces, el asesinato de Cardenal Posadas Ocampo provino de Palacio Nacional, provino de Los Pinos, provino del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, porque Posadas Ocampo sabía demasiado sobre la relación de Carlos Salinas con el narcotráfico y con la estrategia securitaria de los Estados Unidos. Lo sabía perfectamente, además de que era un factor clave en el apoyo a Samuel Ruiz en Chiapas. De ahí provino precisamente esa acción por parte del gobierno salinista para imponérsele en un momento dado a un sacerdote que no se aceptó callarse ante lo que estaba viendo de cómo se iba desarrollando en el país, un país ya inmerso en la violencia y
sobre todo por el enfrentamiento, ojo con esto, el enfrentamiento de Joaquín El Chapo Guzmán y los Arellano Félix. Un enfrentamiento que había derivado en mucha sangre. Por lo tanto, en el gobierno de Salinas, siendo como son, pues se dieron cuenta que podían matar dos pájaros de un tiro. Eliminas al cardenal y metes a la cárcel o creas una total persecución en contra de personajes como Ramón Arellano El Chapo que no se estaban quietos y había que meterlos en orden. Pero cada día que pasa, te enteras de ciertos detalles que impiden consolidar esta verdad oficial. Una, que el Chapo Guzmán no estaba en esa zona, que la balacera que enfrentó a los hombres del Chapo y a los hombres de los Arellano no fue en la zona en donde fue baleado el cardenal, y que las personas que dispararon en contra del cardenal eran personajes con cabello corto, a ras, con una perfecta, pero perfecta posición de disparo, capacidad del mismo, es decir, personajes entrenados. Los sicarios en esa época no tenían ese tipo de preparación, ni mucho menos. Efectivamente, Joaquín El Chapo Guzmán, los hermanos Arellano Félix, se convirtieron en chivos expiatorios de un gobierno al que le interesaba terminar de una vez por todas con un obstáculo que era Juan Jesús Posadas Ocampo, una iglesia cómplice que decidió callarse ante el poder presidencial y ante las ganancias que ese silencio le trajo consigo. Y así emana un sistema de justicia ligado directamente al crimen organizado, operando para el crimen organizado, un crimen organizado que se ve reflejado, normalizado y apapachado por esas voces que supuestamente hacen periodismo, pero lo único que realizan son golpeteos en contra de todo aquel que vaya en contra del sistema financiero que da y prohija a ese crimen organizado, que meten a la cárcel a inocentes a través de montajes creados por sujetos como Eduardo Margolis, respaldados por Genaro García Luna, quien consideró perfecto ayudar a su cuate porque eso distraía la atención mediática de ese video en donde el cártel de Sinaloa era auxiliado por la gente del AFI para eliminar a los Zetas en la disputa por Acapulco. Parte de esa mafia, los periodistas que aceptaron participar en ese montaje y que a partir de ahí vieron cómo su credibilidad fue menguando en cada oportunidad. 4 historias que vale la pena nunca olvidar porque nos permiten darnos cuenta que falta mucho por trabajar para cambiar ese sistema de justicia, ese sistema de privilegios, esas castas que han hecho mucho daño a México. Pulgar arriba si les gustó el video, compártanlo por supuesto, déjenos su opinión, déjenos por supuesto su punto de vista, suscríbanse, denle a la campanita, activen las notificaciones de YouTube, super chat, super gracias si hay posibilidad y nos vemos el día de mañana. Muy, pero muy buenas noches.